otra de esas historias de los milagros judiciales, de cómo dejan a la gente libre, porque esta mujer había cometido un crimen, estaba condenada, sin embargo nadie la buscaba, había zafado de la cárcel y aparece en Córdoba cometiendo un crimen similar a aquel por el cual la habían condenado. Javi, contanos. Sí, exactamente. Esto es lo que están viendo ustedes. Esta es la mujer en cuestión. Una mujer que de alguna manera ella decía ser jueza, pero en realidad era todo lo contrario. Hay que tener en cuenta algo, lo que contaba Rolando, el tema de la justicia. La justicia cuando falla, pero no cuando falla y baja el martillo, sino cuando falla por la investigación y también por una decisión judicial, Rolando. Bueno, su nombre Gabriela Patricia Alcaraz. Y a ver, hay que decir algo porque obviamente es llamativo la manera en la que se lo encuentra, ella estaba prófuga, pero es una mujer que eligió matar a dos hombres de manera muy parecida, provocando un incendio. Ella estaba condenada a perpetua por un crimen en Recoleta. Cuando la van a buscar, no está más, se profuga. Y la encuentran ahora que ella vuelve a cometer el mismo crimen. Pero, Javier Hermoso, estás en nuestro móvil con una historia difícil de contar, pero realmente es increíble ver los actos macabros de esta mujer. Tremendo, la verdad que no se puede creer. Cuando leía la crónica, leía la página de fiscales.gov.ar, no podía creer lo que estaba leyendo, de lo que me estaba enterando. El 5 de noviembre de 2021, una primavera fresca, al menos ese día en la ciudad de Buenos Aires, 23:40, 12 menos 20 de ese viernes próximo a comenzar el fin de semana, ocurre un hecho que la verdad enluta gran parte de los vecinos de aquí, de Recoleta, en la calle Arroyo al 900, donde el edificio de al lado, donde en su momento estuvo la Embajada de Israel, fíjense. Claro. Ahí está. Es uno de los lugares más caros de la ciudad, quiero decir, estamos hablando de gente de muy buen pasar económico, si viven ahí. Las dos víctimas son de muy buen pasar económico. Sí. Estamos hablando de gente de muy buen pasar económico, estamos hablando del incendio ocurrido ese viernes 5 de noviembre, 23:40, aquí, en este edificio que está a mis espaldas. En el 6º piso de este edificio vivía una persona que estaba con una relación o en una relación sentimental con la jueza, entre comillas, con Gabriela Patricia Alcaraz. Y que de buenas a primeras, sin duda que lo tendría todo fríamente planeado, todo fríamente orquestado, ingresa un bidón de gasoil, expande ese líquido por el edificio y prende fuego ese edificio, muriendo esta persona o esta pareja suya ese día. Las crónicas hablan muy poco del hecho. Las crónicas, les reitero, hablan muy poco del hecho. De hecho, no puedo encontrar mucha información de lo acontecido ese día. No puedo encontrar datos de quién era esa persona, lo increíble es que figuraba como su pareja. ¿Cómo estaba libre? Porque si esto fue en el 2021, ¿cómo la dejaron en libertad? Mientras la estaban acusando, la dejaron en libertad. Y el día que es condenada, la van a buscar y, oh sorpresa, no la encuentran más. La van a buscar y se había escapado. Bueno, es que ese es el punto. Día la van a buscar y hay se que había decir escapado. Que ese es uno de los puntos más discutidos hoy en día, porque cuando alguien tiene una pena en expectativa tan alta, y seguramente a esta mujer la estaban condenando por un homicidio, no se la puede dejar suelta porque es negocio fugarse. Si te van a meter 10, 15, 20 años en cana, lo más conveniente es fugarte, te tientan a que te fugues. Sin embargo, hay una jurisprudencia de la Corte Suprema que considera que la prisión preventiva es un anticipo de condena. Sí, en algunos casos puede que se abusen de esto, pero en otros casos es de sentido común que la persona se va a fugar, claro, es una invitación a la fuga. Porque es muy grave la pena que tiene ese delito. En ese caso mató a una persona e hirió a otras 5, dejó gravemente herida a otras 5 personas. Quédate ahí, Javi, porque vamos a sumar a Javier Díaz para contarnos, y ahora volvemos a Recoleta. Es impresionante saber que toda esta historia empieza acá. Pero ella casi
que comete un crimen calcado. Por eso estamos hablando, esto ya es casi un asesinato serial. En lugar de separarse, incendiaba a las parejas. No, pero por la metodología es casi algo serial. Es el mismo modus operandi. General Cabrera, en la provincia de Córdoba, ella tenía una residencia o una vivienda en Río Cuarto. Por eso cuando empiezan a analizar comunicaciones telefónicas, antecedentes y demás, después de haber dictado el veredicto, y ella no estar hallable, ordenaron justamente la captura de esta mujer. Cuando fueron a Córdoba, encontraron a esta mujer deambulando por las calles. En realidad, deambulando no, estaba caminando por las calles. Javi, es interesante porque muchos sí. no entenderán esto de no era jueza. En esto de que ella se prófuga, toma la identidad de una jueza. Exacto. Y se comporta exactamente como si ella fuese ex jueza. Supiera de leyes. Sabe de leyes, sabe de presos, sabe de seguridad privada. O sea, ella adopta esta personalidad y a su siguiente víctima la conquista de esta manera. Exacto. Y era un vendedor de caballos, un martillero de caballos en realidad, que también murió de la misma, o lo asesinó en realidad de la misma manera. Por eso tenía otra causa allí en Córdoba. En esto que estábamos diciendo y que comentábamos en el comienzo, la justicia cuando falla y cuando le erra, eso es lo que estoy diciendo, es tremendo. Esta mujer tal vez podría haber estado prófuga de la justicia durante muchísimos años y hasta volver a cometer un delito con estas características. Ya tenía antecedentes y además tenía un mismo modus operandi. Ahora está detenida esta mujer y va a tener que escuchar a fines del mes de marzo, de este mes de marzo, justamente los fundamentos del veredicto condenatorio a prisión perpetua que obviamente le endilgó la justicia. Pablo y Gabriela Castro son los hijos de Lorenzo Oscar Castro, el hombre de 67 años, a quien esta falsa jueza había conocido en un casino de Río Cuarto, y los tenemos en contacto vía Zoom. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, Rolando y Soledad. Así es como lo mencionaron, conocido más, digamos, dentro de su ambiente turfístico como Lorenzo Millón Castro. Escuchábamos un poco, bueno, el relato de la apertura de la nota y uno no deja de caer, ¿no? Se conmociona porque realmente es casi de película. Creo que en este caso la ficción va de la realidad va de la ficción. Sí, claro. ¿Ustedes se sentaron a cenar, compartieron algún almuerzo, no sé, algún brindis, alguna fiesta con esta mujer? Mirá, uno de los elementos justamente el modus operandi de ella, después haciendo contactos, porque a partir de ustedes esto se difundió a nivel de Argentina. Mi papá era muy conocido por lo que realizaba, hasta hace contacto la otra víctima. ¿Era como dijimos, un broker de caballos de carrera? Mi papá era martillero público y corredor inmobiliario. Se dedicaba a lo que era el remate de carreras de caballos y tenía un inmobiliario aquí en General Cabrera, aquí en Córdoba. Y sí, vos me preguntabas sobre el modus operandi. Uno de los elementos a destacar, que coincidente, hay una analogía con el testimonio del hijo de la otra víctima, que es de Buenos Aires, como ustedes recién lo relataban, era el conocer justamente a sus hijos. Tuvimos la oportunidad de conocerla en un momento, solamente un momento, y realmente sí, impresionaba su verborragia. Y se comportaba, perdón Pablo, se comportaba como una jueza. ¿Ella les habló de esto? Exactamente, ella ahí menciona y se escuda detrás del perfil, que de hecho existe la magistrada, detrás de esta identidad. Ella roba una identidad, esto está bueno aclararlo, no es que ella dice soy jueza, me llamaba Pepita, no, ella roba una identidad de una jueza real. Sí, y otra cosa, Soledad, interesante, ustedes recién relataban que ella tenía una audiencia ese 18 de febrero en la ciudad de Buenos Aires para justamente dictaminar una sentencia firme en el marco, o bajo la figura de lo que es cadena perpetua. Del hecho de Recoleta. Exactamente, el 18 de febrero ella escapa, es prófuga, se declara, su búsqueda a través de Interpol, y viene a Río Cuarto y comete el homicidio de mi papá con el mismo modus operandi. Nosotros estimamos que en nuestro caso, hubo una alta dosis a los peritos. Pero tu papá, ¿cuándo lo conoció? Sí, lo durmió, había altos niveles de una sustancia que utilizó para dormirlo y nuevamente prende fuego su habitación. Ahora, lo maquiavélico de esta situación... Pero, ¿cuándo lo había conocido tu padre? Hacía 8 meses aproximadamente. Pero yo quiero relatarte un poquito, Rolando, lo maquiavélico de los minutos antes de esa situación, que fue un contacto directo vía telefónica con mi hermano. Así es, buenas tardes. Hola, Gabriela. Y sí,
La verdad que es una impotencia terrible porque enterándonos, ¿no?, del prontuario que tenía esta mujer y no saber, ¿no?, o sea, digamos... De que tenías el enemigo en casa. Claro, del peligro que estaba corriendo mi papá. O sea, él era una persona muy por ahí confiada, él conocía gente de todo el país porque por su profesión, ¿no? Y a esta mujer la conocí hace 8 meses, creo. Bueno, la conoce en el casino y es ella la que se le acerca. Yo creo que era una metodología por ahí que usaba, que buscaba, ¿no? Ella elegía a su víctima y la buscó. Exactamente. Entonces, bueno, es como que mi papá era, bueno, martillero, y tenía su matrícula, tenía su inmobiliaria aquí en General Cabrera. Y ese mismo día que comete el homicidio con mi papá, ella me llama a mí, habla del teléfono de él 16 minutos conmigo, que yo por ahí me pongo a pensar, ¿no?, y que no me deja de dar vuelta en mi cabeza, que mientras ella hablaba 16 minutos conmigo, le estaba preparando la muerte a mi padre. Claro. Porque mi padre... Es de película lo que están contando. Yo les quiero hacer algunas preguntas porque la verdad, y hay que decirlo, en este país donde pasan tantas cosas, un caso tapa al otro, pero esto es realmente algo muy especial y muy de película, porque repite la manera en los dos crímenes y estaba prófuga de la justicia. O sea, de la justicia haber actuado bien, su papá hoy estaba vivo, porque esta mujer no estaba prófuga. Eso es importante marcarlo. ¿Hay un móvil económico detrás de todo esto? ¿Le sacó plata a tu papá? ¿Se llevó dinero? Mira, esa mañana, porque yo estaba todos los días en comunicación con mi papá, porque yo tengo a mi hijo de 7 años que él todos los días me lo iba a buscar a unas diferentes actividades, a la escuela. Entonces, ese día yo me comunico con él porque tenía que hacerle firmar una ficha de inscripción para, bueno, retirármelo, ¿no?, durante el año en la escuela. Y me dice, hija, no me puedo mover de la inmobiliaria, eso fue como a las 9:30 de la mañana. No me puedo mover de la inmobiliaria porque estoy atrás de un negocio muy grande, me dice. Bueno, entonces yo como que no lo molesto. Luego, a las 13:50 más o menos, le digo, mándame el DNI, por favor, que lo necesito. Y me lo manda así en un audio. Yo no le entiendo bien en el audio qué número era, entonces le digo, escribímelo. A las 14:45, él me lo manda escrito el DNI y a las 14:46 me llama y me dice, hija, te quieren hablar. Y me pasa con esta mujer, que había sido mi cumpleaños del 16 de febrero, entonces me llama diciéndome, oh, muy astuta, ¿no? Muy astuta. Y nosotros la verdad que nunca pensamos ni imaginamos semejante, bueno, por favor, que iba a resultar así. Y ahí, bueno, ella me relata y me dice, hola Gaby, feliz cumple, que no te pude ver para saludar, dice, espero que la hayas pasado muy bien. Yo te quiero comentar que con tu papá vamos a tener unos negocios muy grandes, dice, porque, bueno, dice, somos amigos, vamos a ser socios, y bueno, yo quiero que te quedes tranquila porque esa va a ser nuestra relación de ahora en más, y además, dice Gaby, yo lo único que quiero que vos, el día que tu papá no esté más, que te hagas cargo vos de la inmobiliaria. ¿Por qué me venía a decir escalofriante, eso? Escalofriante. Sí, está bien, pero más allá de esa conversación enigmática, ¿por qué lo mató? Porque si era, salvo que él la hubiera descubierto, que era una trucha, que estaba usurpando una identidad, que haya visto que el DNI era falso o lo que sea, no hay ningún motivo para que lo mate. En un análisis rápido y después tratando de cantar un montón de elementos, abre un poco el esquema de la situación. Esta mujer venía prófuga de la justicia, ella venía huyendo de una prófuga, bueno, en el marco de esta causa en la ciudad de Buenos Aires, pero ya también declaró también la búsqueda internacional por Interpol. Entonces era una persona que en su esquema psíquico estaba acabada, y mi papá había tenido una conversación previa donde no sabía de esto, supongo que no sabía, pero donde le decía que, bueno, dada su insistencia... Era como obsesiva porque mi papá venía siempre a almorzar a mi casa y, bueno, por ahí me contaba que como que ya lo tenía muy cansado, y no había forma de sacársela de encima a esta mujer. Y bueno, y yo nunca desconfié que, bueno... uno puede pensar que una mujer es pesada, insoportable, lo que quieras, pero no te va a matar a tu papá. Yo digo, estamos pensándolo como que algo salió mal y lo mató, pero no hay que descartar que existe una patología, porque esta mujer 2 veces mató y prendió fuego, digamos. Es como... De la misma forma. Claro, algo repetido. Javi, me parece que también la investigación de ahora en más va a ir orientado si hay una patología serial en ella. En los dos casos, en ambos casos, de Lorenzo y el otro, todos creen desde la investigación que el móvil fue económico. Exactamente. Que el móvil, al ser económico, lo que ella quiso es deshacerse de la víctima. Ya lo tenía premeditado. Una vez que tomara dominio económico, se deshacía de la víctima. Pero ¿le tomó dinero, le tomó fortuna a tu padre?
¿Ustedes pudieron reconstruir eso? Rolando, el único elemento, digamos, que tenemos de ese momento es que mi papá tiene una previa charla con un socio y le manifiesta que tenía una buena cantidad de dinero y que quería dárselo, ¿sí? El socio en ese momento se encontraba en la ciudad de Córdoba, entonces mi papá resuelve como que se lo iban a dar a una escribana de aquí de nuestra ciudad. Es el tema que está en este momento en investigación, es uno de los enigmas. Así que sí, evidentemente había un buen monto de dinero que, digo, hasta uno lo piensa de la lógica racional para justificar semejante hecho, ¿no? Sí. O sea, ella había detectado dinero, pero aún Sí, así podría haber evidentemente, robado el dinero e irse, porque ahora va a cargar con otro crimen y ya, digo, ahora sí que no sale más. Digo, Sí, pero aunque no en la era, Argentina no nunca se era una sabe. viuda negra tradicional, Esperemos que no. sino que era Esperemos que una no. viuda negra asesina. Claro, por eso. Es Porque asesina. ella lo que quería era deshacerse de la víctima. Y usó la misma Borrar metodología huella. que en su crimen Borrar primero. toda Es- prueba que pudiera incriminarla a ella. A Por ver. eso cambiaba también y se amparaba en ese nombre de una jueza. ¿Cómo exactamente, ya para cerrar, cuál es la metodología que aplicó? ¿Se cree que lo durmió y prendió fuego el lugar? Sí, porque mi papá en las pericias da como que él muere por el monóxido de carbono Claro. que inhaló. Pero sí, le había puesto, digamos, bueno, no sé, un Una somnífero. sustancia, un somnífero bastante Sangre. elevado en sangre, digamos, lo cual lo durmió. 75% le había. Ahora, Claro. lo impresionante de esto, por eso quiero agradecerles a ustedes que se hacen La de esta difusión. noticia, la difusión, para que estos casos no queden impunes, para sentar un precedente en términos de justicia, una justicia tan garantista que lo marcaron al principio, que comenzaron a aparecer, te digo que esto fue hoy, un montón de casos más de personas víctimas que no tuvieron la suerte del homicidio, por lo menos hasta ahora, y todas tienen el mismo elemento, en algún sentido que se hace una analogía. ¿Con la Personas misma de mujer? Muchísimo dinero, sí, de aquí de Córdoba, muchísimo dinero, propietarios y otros propietarios inmobiliarios acá de la zona de Calamuchita. Bueno, esos temas ahora que se está investigando, tienen también, bueno, comunicación con nuestro abogado, el mismo canal, y seguramente lo hará datos más finos en relación a esto, porque esto se redefine todos los días, Claro. todos los días. Les agradecemos mucho el contacto. No, Gracias a ustedes. gracias a ustedes. Bueno, nos vamos al lugar donde ocurre el primer hecho, el primer crimen, que es en Recoleta, y ahí volvemos con Javier Mozo. Javier. Vos sabés que a mí me queda dando vueltas algo, porque el hecho que estamos aquí nosotros cubriendo ocurre el 5 de noviembre. Sí. El 5 de noviembre. Y la pena es el 5 de noviembre de 2021. Y la pena es 3 años y medio después. El 18 de febrero último, ahora hace 2 semanas atrás. Sí. Es una cosa increíble. Como responsable del delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra la persona con quien mantenía una relación Claro. de pareja y por haber sido cometido con un medio idóneo para crear un peligro Claro. común. O sea, lo que intuyo que quiere decir esto es que como prende fuego, no solamente mató a una persona, sino que podría haber provocado Y hiere una a 5 más. catástrofe. Podría haber Por provocado... eso yo te decía que hay de hecho, 5 claro, son heridas. llevadas... Y fíjate, Exacto, y que volviendo a son la llevadas al patología, hospital Sí. ya Fernández. para cerrar, Javi, perdón, digo, fíjate, y volviendo a la patología, una asesina que además prende fuego el lugar, digamos. No es lo mismo que dormir una persona con una pastilla e irse que prender fuego un edificio. Por eso creo que estamos ante un cuadro distinto. Gracias, Javi Mozo, por el trabajo en el lugar y por supuesto que es una historia que si aparecen más casos vamos a seguir tratando.